Policía golpea a Javier Milei sin saber quién es. 4 minutos después, Argentina se detiene. Cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, decidió caminar solo por las calles de La Matanza, disfrazado como un ciudadano cualquiera, esperaba entender la realidad de su gente. Pero lo que no imaginó era que, al cruzar la puerta de una comisaría olvidada, recibiría un golpe que sacudiría al país entero. Porque a veces, la justicia no llega con discursos ni leyes, sino con un acto de valor que rompe el silencio. Antes de comenzar, activa la campanita y suscríbete para no perderte historias reales que inspiran. El sol de la tarde caía sobre Buenos Aires como un manto dorado, alargando las sombras de los edificios y pintando de nostalgia las calles de La Matanza. Javier Milei, el hombre más poderoso del país, llevaba una gorra negra, una camiseta holgada y unos jeans gastados. Nada en su apariencia delataba al presidente. Solo era otro rostro en la multitud, otro ciudadano invisible. Tengo que sentir lo que ellos sienten. Saber qué pasa cuando nadie te mira, pensó, ajustándose las gafas de sol. La comisaría de la calle San Martín era un edificio descuidado, con paredes sucias y un cartel oxidado que chirriaba con el viento. Adentro, el aire olía a café rancio y humo. 2 agentes jugueteaban con sus celulares tras el mostrador, riéndose de un video. Uno de ellos, un tipo corpulento con el nombre Gómez bordado en el uniforme, levantó la vista cuando Javier se acercó. ¿Y vos qué querés?, escupió, sin disimular el fastidio. Vengo por mi sobrino, Lucas Ríos. Lo detuvieron anoche por actitud sospechosa, dijo Javier, manteniendo la voz calmada. Gómez soltó una risa cortante y miró a su compañero, un hombre más joven con ojos cansados. Otro que cree que esto es un hotel. Tu sobrino debe estar en el fondo, con los demás ratas. El corazón de Javier latió más fuerte. Solo quiero saber qué hizo. Anda a llorar a otro lado, viejo. Acá no regalamos información, gruñó Gómez, dando la espalda. Javier apretó los puños. No era el desprecio lo que lo hería, sino la normalidad con la que lo trataban. Así viven millones. Sin respeto, sin derechos. Caminó hacia el pasillo oscuro que llevaba a las celdas. Las paredes estaban manchadas y el eco de gritos lejanos flotaba en el aire. Al final del corredor, vio a Lucas, un chico de 19 años con el labio partido, sentado en un banco de metal. Tío, murmuró el joven, con los ojos brillantes de incredulidad. Antes de que Javier pudiera responder, una voz cortó el aire como un cuchillo. ¿Quién mierda te dejó pasar? Era Gómez, acompañado ahora por otro agente, un hombre alto con cicatrices en los nudillos. Solo vine a buscar a mi familia, dijo Javier, midiendo cada palabra. Acá no mandás vos, ¿entendés? Salí antes de que te arrastremos, escupió el agente de las cicatrices. No me voy sin él. El golpe llegó sin aviso. Un puñetazo seco en la mejilla, tan fuerte que Javier cayó contra la pared. El dolor le nubló la vista por un segundo. Lucas gritó, pero nadie más se movió. Era como si esto pasara todos los días. Así tratan a la gente, tosió Javier, levantándose con esfuerzo. Gómez se rió. Acá aprendés a obedecer, abuelo. Entonces, Javier miró su reloj. 4 minutos habían pasado desde que entró. Y justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. 5 hombres de traje gris irrumpieron en la comisaría, mostrando insignias federales. Todos quietos, ordenó el líder. Gómez palideció. ¿Qué mierda? Javier se limpió la sangre del labio y se irguió. Cuando habló, su voz no era la de un anciano indefenso. Era la del presidente. Soy Javier Milei. Y ustedes acaban de firmar su condena. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Los celulares comenzaron a grabar. Las cámaras de seguridad, antes apagadas, ahora enfocaban cada detalle. Y en ese instante, Argentina entera contuvo la respiración. El golpe resonó en toda la comisaría como un disparo. Javier Milei se tambaleó, el sabor metálico de la sangre llenándole la boca. El agente Gómez lo miraba con una sonrisa torcida, los nudillos aún enrojecidos. A su lado,
El otro policía, un tipo alto con cicatrices que le cruzaban las manos como mapas de violencia, se reía entre dientes. ¿Viste cómo se cae, hermano? Parece un borracho. Lucas, desde el rincón de la celda, gritó algo, pero las palabras se perdieron en el eco del lugar. Javier se enderezó lentamente, usando la pared como apoyo. El dolor le ardía en la mejilla, pero lo que más quemaba era la indignación. No era solo por él. Era por todos los que habían pasado por ahí y no tenían voz. ¿Así tratan a la gente en este lugar?, preguntó, limpiándose el labio con el dorso de la mano. Gómez se acercó, el aliento cargado de café barato. Acá las reglas las ponemos nosotros. Y vos, viejo, no tenés derecho a nada. El ambiente se tensó como un cable a punto de romperse. Los otros agentes en la sala se habían dado vuelta, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Era un espectáculo que ya habían visto antes. Javier respiró hondo. No era el momento de perder el control. Miró su reloj. 4 minutos exactos desde que había entrado. Tienen una última oportunidad, dijo, con una calma que contrastaba con el caos alrededor. Dejen salir al chico y mostrármelo. Gómez soltó una carcajada. ¿Otra vez con eso? ¿No entendés que acá no mandás vos? El agente de las cicatrices dio un paso al frente, empujando a Javier contra la pared. Te vamos a enseñar a respetar, abuelo. La mano del hombre se alzó, lista para otro golpe. Pero esta vez, Javier no cerró los ojos. Los mantuvo fijos en la puerta principal. Justo entonces, como si alguien hubiera apretado un interruptor, el ambiente cambió. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. 5 hombres de traje gris entraron con movimientos precisos, sus credenciales federales brillando bajo la luz fluorescente. «¡Alto ahí!», gritó el líder, un tipo de mirada fría y voz que no admitía discusión. Gómez se congeló. «¿Qué carajo?». El silencio cayó sobre la comisaría como un manto. Hasta el ventilador que chirriaba en el techo pareció detenerse. Javier se irguió, apartándose de la pared. Con un gesto lento, se quitó las gafas de sol y la gorra. El murmullo que siguió fue instantáneo. «Soy Javier Milei», dijo, y su voz, ahora sin disimulo, resonó con la autoridad de un presidente. «Y ustedes acaban de cometer el error más grande de sus vidas». Los agentes se miraron entre sí, el color abandonando sus rostros. Gómez palideció como si hubiera visto un fantasma. «No, no puede ser», balbuceó. Pero no había duda. Las cámaras de seguridad, que siempre parecían fallar cuando había abusos, ahora enfocaban cada detalle. Los celulares de los presentes comenzaron a grabar, las pantallas iluminándose en la penumbra del lugar. El agente federal se acercó a Javier. «Presidente, ¿cómo desea que procedamos?». Javier miró a Gómez, luego a Lucas, que seguía en el rincón con los ojos como platos. «Primero, quiero al chico fuera de aquí. Después, expedientes completos de cada detenido en esta comisaría en los últimos 6 meses. Y que nadie salga de este edificio hasta que terminemos». Gómez intentó protestar. «Esto es una trampa. Usted no puede». «Cállese», lo interrumpió Javier sin alzar la voz. «Hablará cuando lo interrogue un juez». Los federales se movieron con eficiencia militar. Un técnico instaló una cámara en el centro de la sala, mientras otro comenzaba a revisar archivos en las computadoras de la comisaría. Lucas fue sacado de la celda, tambaleándose. Tenía el labio partido y moretones en los brazos. «Tío, presidente». «No entiendo», murmuró el joven. Javier le puso una mano en el hombro. «Estás a salvo ahora». Afuera, el rumor ya se esparcía. Alguien había filtrado lo ocurrido, y los primeros periodistas comenzaban a llegar. En menos de 10 minutos, la noticia sería tendencia nacional. Pero dentro de esas paredes, el verdadero terremoto apenas comenzaba. El aire en la comisaría de La Matanza se había vuelto eléctrico. Javier Milei permanecía de pie en el centro de la sala, rodeado por los agentes federales que ahora controlaban cada movimiento en el recinto. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre los rostros pálidos de los policías que minutos antes habían actuado con impunidad. Gómez, el agente que había golpeado al presidente,
transpiraba profusamente mientras intentaba esconderse tras sus compañeros. «Traigan un proyector», ordenó Javier con voz calmada pero firme. «Y quiero acceso a todos los archivos de este lugar. Ahora mismo». Uno de los federales asintió y se dirigió hacia la computadora principal. Mientras trabajaba, el murmullo de voces afuera del edificio crecía como una marea. A través de las ventanas sucias se podían ver las primeras cámaras de televisión y los teléfonos levantados por ciudadanos que grababan la escena. El técnico conectó el proyector y pronto la imagen de Gómez apareció en la pared blanca. No era una sola foto, sino una secuencia de 12 imágenes diferentes, cada una con fecha y lugar distinto. «Agente Daniel Gómez», comenzó Javier, señalando las imágenes. 12 denuncias por abuso de autoridad en los últimos 2 años. Todas archivadas, todas ignoradas. Las fotografías mostraban a Gómez en situaciones claramente violentas, arrastrando a un joven por el pelo, empujando a una mujer contra un patrullero, amenazando con su arma a un grupo de adolescentes. Cada imagen era acompañada por un documento oficial marcado con el sello archivado. El silencio en la sala era absoluto. Hasta los agentes más veteranos miraban con incredulidad la evidencia que se acumulaba frente a ellos. Gómez intentó protestar, pero las palabras murieron en su garganta cuando Javier mostró el siguiente documento. María Soledad Pérez, 17 años, detenida por actitud sospechosa, el mes pasado. Pasó 3 días en esta comisaría sin cargos. Su declaración dice que usted, Gómez, la amenazó con enseñarle a respetar la autoridad, punto. Afuera, la multitud crecía. Primero fueron unas decenas, luego cientos. Personas con carteles hechos apresuradamente, «Yo también fui golpeado aquí, mi hijo desapareció en esta comisaría, basta de abusos». Los periodistas, ahora en masa, transmitían en vivo cada palabra del presidente. Javier continuó desgranando caso tras caso. Cada denuncia archivada, cada testimonio ignorado, cada foto que mostraba el patrón sistemático de violencia. El proyector revelaba ahora imágenes de las celdas interiores, donde marcas en las paredes y manchas oscuras contaban historias que nadie había querido escuchar. «Esto no es un caso aislado», declaró Javier, mirando directamente a las cámaras. «Es un sistema podrido que permite, que alienta, que premia este comportamiento». En ese momento, un hombre mayor se abrió paso entre la multitud afuera. Con manos temblorosas, levantó una foto de un joven. «Mi hijo». «¿Dónde está mi hijo?», gritó con voz quebrada. Los periodistas se abalanzaron sobre él, pero los federales rápidamente lo escoltaron hacia el interior. Javier recibió al hombre, cuyo nombre era Roberto, y escuchó su historia. Su hijo había sido detenido por portación de rostro una semana atrás y nunca había regresado a casa. Los registros de la comisaría decían que había sido liberado, pero nadie lo había vuelto a ver. «Vamos a encontrar a su hijo», prometió Javier, mientras ordenaba a los federales revisar cada rincón del edificio. «Y vamos a hacer justicia». El ambiente se volvió aún más tenso cuando los agentes comenzaron a descubrir documentos ocultos en una oficina trasera. Expedientes marcados como confidenciales, listas de nombres con anotaciones ilegibles, recibos de dinero sin explicación. Cada nuevo hallazgo aumentaba la indignación de la multitud afuera. Gómez, ahora esposado, miraba con horror cómo su mundo se desmoronaba. Los otros agentes se apartaban de él, como si el solo contacto pudiera contaminarlos. Uno de los policías más jóvenes, un muchacho de rostro fresco que apenas superaba los 20 años, se acercó a Javier con evidente nerviosismo. «Presidente, hay algo más que debe ver», murmuró, llevándolo hacia un armario que parecía común. Detrás de unas cajas de archivo, había una puerta discreta que conducía a un sótano. Lo que encontraron allí dejaría marcados a todos los presentes. El sótano de la comisaría olía a humedad y desinfectante barato. Las luces parpadeantes revelaban una habitación que nunca aparecía en los registros oficiales. Javier Milei recorrió el espacio con mirada clínica, tomando mentalmente nota de cada detalle, las esposas oxidadas colgando de ganchos en la pared, las manchas oscuras en el piso de cemento, el pequeño banco de metal con correas para sujetar tobillos y muñecas. El agente joven que los había guiado hasta allí, un muchacho de rostro anguloso y ojos que no paraban de moverse, se frotaba las manos con nerviosismo.
Su placa decía Ávila, y su uniforme parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. Esto no debería existir, susurró Ávila, mirando hacia la escalera como si esperara que alguien bajara en cualquier momento. Pero es donde traen a los que no quieren que figuren en los registros. Javier examinó una pila de carpetas escondidas detrás de una tubería. Contenían fotos Polaroid de detenidos, cada una con una fecha escrita a mano y, en algunos casos, la palabra resuelto tachada con rojo. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí?, preguntó Javier, sosteniendo una foto que mostraba a un joven con el rostro hinchado. Ávila tragó saliva. Desde antes de que yo llegara. 2 años, quizás 3. Pero hay cosas más recientes. Se acercó a una caja fuerte empotrada en la pared y marcó una combinación. Gómez me obligó a aprender el código. Por si necesitaban algo cuando él no estaba. El interior de la caja reveló varios teléfonos móviles y una memoria USB. Ávila tomó uno de los dispositivos con manos que apenas podían mantenerse estables. Lo guardé todo, confesó en voz baja. Cada orden, cada golpe, cada soborno. Al principio era por miedo, por si algún día me acusaban de algo que no hice. Después empecé a grabarlos a propósito. Conectó el teléfono a una pequeña bocina portátil que uno de los federales llevaba. Los primeros segundos fueron solo estática, luego una voz inconfundible llenó el sótano. Este cabrón no quiere cooperar. Dale el tratamiento especial, total son solo negros de mierda que nadie va a extrañar. La voz de Gómez era tan clara que varios de los presentes se estremecieron. Las grabaciones seguían, una tras otra. Órdenes de falsificar informes, conversaciones sobre reparto de dinero, risas mientras describían palizas a detenidos. La peor era la última, donde Gómez explicaba con detalle cómo hacer desaparecer un cuerpo sin dejar rastro. Javier miró a Ávila, quien ahora tenía los ojos vidriosos. ¿Por qué no denunció esto antes? ¿A quién, presidente?, respondió el joven agente con una risa amarga. Los que deberían investigar son los mismos que vienen aquí a tomar whisky y repartirse el dinero. Si hablaba, desaparecía. Como el hijo de ese señor que gritaba afuera. El aire se volvió más pesado. Javier ordenó que subieran las pruebas y convocó de inmediato al equipo de fiscales que esperaba arriba. Mientras ascendían por la escalera, el sonido de la multitud afuera se hacía más intenso. Gritos de justicia y que caigan todos atravesaban las paredes. En la sala principal, ahora convertida en un improvisado centro de operaciones, Javier se dirigió a los medios que habían sido autorizados a entrar. A partir de hoy, crearemos un sistema de protección para denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad. Cualquier agente que quiera reportar irregularidades tendrá acceso directo a fiscales federales, protección para su familia y reubicación si es necesario. Las cámaras captaron el momento en que Ávila, todavía pálido pero con los hombros más rectos que antes, entregaba formalmente las pruebas al fiscal general. Los flashes iluminaron su rostro como relámpagos, pero esta vez no apartó la mirada. Afuera, algo extraordinario comenzaba a ocurrir. Otros uniformados, primero 1, luego 3, después una docena, se acercaban a la comisaría no para reprimir, sino para unirse a la protesta. Eran agentes jóvenes en su mayoría, algunos quitándose las gorras en señal de respeto hacia las víctimas. Uno de ellos, una mujer con el cabello recogido en una coleta severa, se abrió paso hasta la entrada. Yo también tengo cosas que contar, anunció con voz clara. No todo el departamento es como Gómez. Javier la hizo pasar y pronto una fila de uniformados esperaba para dar testimonio. Cada nueva confesión pintaba un cuadro más completo de la red de corrupción, no solo en esa comisaría, sino en toda la jurisdicción. Mientras tanto, en una esquina de la sala, Lucas observaba todo con los ojos muy abiertos. El joven se acercó a Javier cuando hubo un momento de calma. Presidente, ¿realmente va a cambiar algo después de esto? Javier puso una mano en el hombro del muchacho. Esto es solo el principio. Hoy no estamos limpiando una comisaría, estamos cambiando las reglas del juego. El sol comenzaba a caer sobre la matanza, pero la multitud no se dispersaba. Al contrario, crecía con cada minuto que pasaba. Y en el centro de todo, la memoria USB de Ávila seguía destilando verdades como veneno de una herida que por fin se limpiaba.
La comisaría de la Matanza ya no era un lugar de miedo. Las puertas que antes se cerraban para ocultar abusos ahora permanecían abiertas de par en par, invitando a entrar. Los federales habían retirado los letreros oficiales y colocado en su lugar una pancarta hecha a mano: Tribunal Ciudadano, aquí se escucha tu voz. Las primeras víctimas llegaron con timidez, mirando a su alrededor como si esperaran una trampa. Pero al ver a Javier Milei sentado detrás de una mesa común, sin escoltas ni protocolos, algo en ella se relajó. El presidente había cambiado el traje por una remera blanca sencilla, los brazos cruzados sobre la mesa mientras escuchaba. Empecemos, dijo, señalando al primer hombre en la fila. Era un obrero de unos 50 años, las manos callosas retorciendo una gorra. A mi hijo lo mataron aquí hace 8 meses, comenzó el hombre, la voz quebrada. Dijeron que se había ahorcado en la celda, pero cuando lo vi, no pudo continuar. Sacó una foto arrugada de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. El joven de la imagen sonreía a la cámara, los ojos llenos de vida. Javier tomó la foto con cuidado. ¿Su nombre? Ezequiel. Ezequiel Rojas. Tenía 19 años. Uno de los fiscales anotó los detalles mientras un voluntario del equipo médico se acercaba para ofrecer agua al hombre. Así funcionaba el sistema que habían improvisado: denuncia, registro, contención. Todo en el mismo lugar donde antes solo había habido silencio. Para el mediodía, la fila se extendía hasta la calle. Madres con fotos de hijos desaparecidos, jóvenes con cicatrices visibles, ancianos que contaban historias de décadas de impunidad. Cada testimonio era grabado con consentimiento, cada documento revisado por el equipo legal. En un rincón, Lucas observaba todo con los puños apretados. El moretón en su mejilla había adquirido tonos violáceos, pero el dolor en sus ojos era más profundo que el físico. ¿Quieres contar tu historia?, le preguntó Javier cuando se acercó. Lucas tragó saliva. ¿Servirá de algo? Míralos, respondió el presidente, señalando a la multitud afuera. Las cámaras de televisión transmitían en vivo, las redes sociales explotaban con hashtags. El país entero está escuchando. Algo en esas palabras hizo que Lucas se enderezara. Tomó asiento frente a la mesa principal, donde un micrófono esperaba. Cuando habló, su voz tembló solo al principio. Me detuvieron por comprar jugo, comenzó. Dijeron que mi actitud era sospechosa. ¿Qué actitud? ¿Caminar por mi propio barrio? Las cámaras se acercaron. Lucas describió los golpes, los insultos raciales, la celda helada donde lo dejaron toda la noche sin agua. Pero lo más impactante fue cuando reveló lo que Gómez le había susurrado al oído. Me dijo: acá la Constitución no entra. Acá mandamos nosotros, punto. La frase resonó como un disparo. En cuestión de minutos, almohadilla la Constitución no entra era tendencia nacional. Legisladores, artistas, incluso jueces comenzaron a compartir sus propias experiencias. Alguien en la multitud gritó: yo también, y pronto una docena de voces se unieron. Sin planearlo, el Tribunal Ciudadano se convirtió en algo más grande, un espacio donde el dolor privado se volvía lucha colectiva. Javier observaba, sin interferir, mientras la gente organizaba sus propios testimonios. Una mujer mapuche tomó el micrófono para denunciar detenciones racistas. Un vendedor ambulante mostró las costillas rotas por una paliza policial. Cada historia encajaba con las demás como piezas de un rompecabezas monstruoso. En un momento dado, una nena de no más de 10 años se acercó a la mesa. Llevaba un dibujo en lugar de fotos, una figura uniformada golpeando a un hombre pequeño. Es mi papá, explicó con sencillez. Lo llevaron por vender CDs piratas y volvió con sangre en la camisa. Fue entonces cuando algo cambió en el ambiente. La rabia se mezcló con una determinación nueva. Los periodistas ya no solo grababan, algunos bajaban las cámaras para abrazar a los denunciantes. Al caer la noche, alguien trajo un proyector y comenzaron a mostrar en la fachada de la comisaría los nombres de todas las víctimas registradas ese día. La lista crecía cada minuto. Javier se quedó hasta el final, firmando cada documento que lo requería. Cuando el último denunciante se fue, se acercó a la puerta y miró el edificio que había sido símbolo del terror y ahora albergaba algo distinto. Mañana vamos a necesitar más mesas, dijo a su equipo.
Y más café. Esto recién empieza. Afuera, en la plaza improvisada donde antes la gente temía pasar, alguien había colocado velas alrededor de la estatua caída de un antiguo jefe policial. Las llamas temblaban en la oscuridad, pequeñas pero imposibles de ignorar. El alba encontró a Javier Milei aún en la excomisaría, los ojos rojos de cansancio pero la mente alerta. Las pilas de testimonios ocupaban ahora 3 mesas completas, cada hoja una herida abierta del sistema. El olor a café rancio impregnaba el aire mientras los últimos voluntarios clasificaban documentos. Un golpe discreto en la puerta interrumpió el silencio. Era Martínez, el jefe de seguridad presidencial, con un sobre Manila sin remitente. Lo dejaron en la entrada, señor. Dice, solo para sus ojos. Javier rompió el sello con cuidado. Dentro había una memoria USB y una hoja con una sola palabra escrita en rojo, enterradas. La pantalla de la laptop iluminó su rostro mientras los primeros archivos se abrían. Fotografías borrosas de reuniones clandestinas. Transacciones bancarias con cifras astronómicas. Nombres que hacían que sus dedos se tensaran sobre el teclado. Esto no puede ser real, murmuró uno de los fiscales que miraba por encima de su hombro. El documento principal era una lista de operaciones ilegales, y entre los beneficiarios figuraban jueces, políticos opositores y 3 nombres de su propio gabinete. Javier cerró los ojos por un instante. Recordó las advertencias de sus asesores: no puede sacudir el árbol demasiado, presidente. Ahora entendía por qué. Verifiquen esto inmediatamente, ordenó, pasando los documentos al equipo técnico. Quiero confirmación de cada transacción, cada foto, cada conversación. Mientras los expertos trabajaban, salió al patio trasero donde el humo de los cigarrillos marcaba el ritmo de las conversaciones tensas. Lucas y un grupo de jóvenes organizaban los suministros para otro día de testimonios. ¿Está bien, presidente?, preguntó el muchacho, notando su expresión. Javier observó por un momento a esos rostros que aún creían en el cambio. Van a venir días difíciles, dijo finalmente. Pero la verdad siempre gana. En la sala de servidores, los técnicos hacían descubrimientos que helaban la sangre. Las transferencias coincidían con cuentas offshore. Las fotos, aunque granulosas, mostraban claramente al ministro de Seguridad recibiendo fajos de billetes. Lo peor era el audio, una conversación donde se planeaba el encubrimiento de la muerte del hijo de Roberto, aquel hombre que había gritado frente a las cámaras. El fiscal jefe se acercó pálido. Esto implica a medio poder judicial, presidente. Si lo hacemos público. ¿Qué? ¿Caerán los poderosos? Tendrán que rendir cuentas, interrumpió Javier, la voz más fría que nunca. Preparen una conferencia. Todo se revela hoy. Las llamadas comenzaron a llegar antes del mediodía. Viejos amigos aconsejando prudencia. Amenazas veladas de crisis institucional. Una periodista aliada le advirtió: están preparando tu salida, Javier. Pero era demasiado tarde para retroceder. A las 3 en punto, frente a un mar de cámaras y micrófonos, Javier Milei mostró al país las entrañas de la bestia. Estos documentos prueban que lo que ocurrió en esta comisaría no fue excepción, declaró, mientras las pantallas gigantes mostraban pruebas irrefutables. Fue la regla. Un sistema diseñado para proteger a los poderosos y aplastar a los débiles. El impacto fue inmediato. Las redes estallaron. Bolsas de valores cerraron en caída. En el Congreso, legisladores de ambos bandos entraban en pánico. En un rincón del escenario improvisado, Lucas observaba todo con los puños apretados. ¿Y ahora qué?, le preguntó a Javier cuando terminó la conferencia. El presidente miró hacia donde los manifestantes coreaban consignas frente a las pantallas. Ahora, dijo quitándose la corbata, se acaba la política como la conocimos. Mientras hablaban, un grupo de motociclistas se acercaba al edificio. No eran manifestantes. Llevaban chalecos con insignias apenas visibles. Martínez movió rápidamente a su equipo de seguridad. Presidente, debemos irnos. Ya. Javier no se movió. Si me voy ahora, todo esto habrá sido en vano. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La multitud, al percibir la amenaza, formó un círculo humano alrededor del edificio.
Estudiantes, amas de casa, veteranos de guerra. Todos unidos en un muro vivo que los motociclistas no se atrevieron a cruzar. Desde una ventana del segundo piso, Javier vio cómo crecía la resistencia pacífica. Su teléfono vibró con un mensaje anónimo: no puedes ganar esta guerra. Con una sonrisa cansada, escribió una sola palabra en respuesta: Watch me. El despacho presidencial estaba en silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Javier Milei observaba los papeles esparcidos sobre su escritorio, documentos que ahora parecían ajenos a él. Fuera, la ciudad de Buenos Aires respiraba agitada, con protestas que se extendían como llamas en un campo seco. Sobre la mesa, un sobre blanco con el sello presidencial esperaba su destino final. Lucas entró sin anunciarse, las ojeras marcadas tras noches sin dormir. Traía consigo un informe fresco, las últimas reacciones en redes sociales impresas en hojas que temblaban levemente en sus manos. No puedes hacerlo, dijo, dejando caer las páginas sobre el escritorio. Javier alzó la mirada, los rasgos cansados pero la expresión decidida. No respondió de inmediato. En lugar de palabras, tomó el control remoto y encendió el televisor. Las imágenes mostraban a jóvenes pintando murales en los muros de la antigua comisaría de La Matanza, ahora transformada en un espacio abierto que la gente comenzaba a llamar la Casa de la Verdad. Mira eso, señaló Javier con un gesto tranquilo. Esa es la Argentina que vale la pena. No estas cuatro paredes. El teléfono vibró nuevamente, insistiendo. Era el ministro de Economía, probablemente con otro informe alarmante. Javier ni siquiera miró la pantalla. Y todo lo que logramos, insistió Lucas, apretando los puños. Si te vas, todo se perderá. Javier se levantó y caminó hacia la ventana. Más allá del vidrio, la ciudad se desperezaba bajo un cielo grisáceo. Al contrario, respondió suavemente. Si me quedo, esto se convierte en otro capítulo más de la política tradicional. Pero si renuncio. La frase quedó suspendida en el aire, completándose sola en el silencio que siguió. A las 9 en punto de la mañana, sin aviso previo a su gabinete, Javier apareció en el balcón de la Casa Rosada. Las cámaras de televisión se alinearon como soldados en formación, los periodistas gritando preguntas que quedaron sin respuesta. Argentinos, comenzó, sin micrófono, sin guión. Hoy les hablo no como su presidente, sino como uno más de ustedes. El silencio cayó sobre la plaza como un manto. Hasta el viento pareció detenerse. He tomado una decisión. De su bolsillo sacó un papel doblado, lo desplegó con manos firmes. Renuncio a la presidencia de la nación. La explosión de sonido fue inmediata. Gritos, llantos, protestas. Javier esperó, paciente, hasta que el oleaje de voces comenzó a calmarse. Pero no renuncio a la lucha. A partir de hoy, dedicaré mi vida al Instituto Libertad y Verdad, donde formaremos a los jóvenes para defender sus derechos, para exigir justicia, para vivir sin miedo. Sus palabras resonaron como campanadas en el alma del país. En las calles aledañas, la gente comenzó a corear su nombre, no como un título, sino como un grito de esperanza. La tarde lo encontró en La Matanza, en el mismo edificio que había marcado el inicio de todo. Sin escoltas, sin protocolos, cargaba cajas de libros que serían el cimiento de la biblioteca del nuevo instituto. Un niño de no más de 10 años se acercó con timidez, un cuaderno de dibujos entre sus manos pequeñas. ¿Vos sos el presidente? Javier se agachó hasta quedar a la altura del pequeño. No. Soy Javier. ¿Y vos cómo te llamas? Tomás, respondió el niño, extendiendo su cuaderno. Hice este dibujo para vos. Los trazos infantiles mostraban una figura alta protegiendo a un grupo de personas pequeñas de un monstruo con uniforme. Javier sintió algo romperse en su pecho. Gracias, campeón, murmuró, guardando el dibujo en el bolsillo de su camisa. Este es el mejor regalo que me han dado en años. Mientras el sol comenzaba a caer sobre Buenos Aires, una caravana de autos, bicicletas y hasta carros tirados por caballos llegaba al edificio. Traían alimentos, materiales de construcción, ofertas de ayuda. No eran políticos. No eran poderosos. Eran la gente común, la que había entendido el mensaje más profundo: el verdadero cambio nunca viene desde arriba.
Y Javier Milei, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con auténtica paz. ¿Qué futuro espera al Instituto Libertad y Verdad? ¿Cómo reaccionarán los poderes establecidos ante este nuevo desafío? El sol de la mañana bañaba los murales coloridos que ahora cubrían por completo la antigua comisaría de La Matanza. Donde antes había rejas oxidadas y paredes sucias, ahora se extendía un jardín comunitario. El letrero sobre la entrada principal rezaba Instituto Libertad y Verdad en letras azules brillantes, pintadas por los mismos jóvenes que un año atrás habían temido acercarse al lugar. Dentro del edificio, el eco de las risas reemplazaba los antiguos gritos de dolor. En el aula principal, un grupo de adolescentes analizaba casos reales de abuso policial, guiados por exagentes que habían roto el silencio. En la cocina comunitaria, mujeres preparaban almuerzo mientras compartían sus historias. El aire olía a tierra mojada y esperanza renovada. Lucas, ahora con 20 años y una cicatriz casi imperceptible en el labio, dirigía el taller de derechos civiles. Su voz firme resonaba mientras explicaba a los nuevos estudiantes cómo presentar una denuncia correctamente. El muchacho que una vez tembló en una celda ahora enseñaba a otros a defenderse sin miedo. En el patio trasero, donde antes había un calabozo clandestino, crecían árboles jóvenes. Bajo la sombra de uno de ellos, una figura conocida pero discreta observaba el bullicio con una sonrisa tranquila. Javier Milei ya no llevaba trajes ni ocupaba portadas de diarios. Su ropa sencilla, jeans gastados y camisa blanca, se mezclaba con la de cualquier otro voluntario. Un niño de unos 7 años se acercó corriendo, tropezando con sus propios pies. Señor, señor, llamó con esa urgencia típica de la infancia. ¿Vos sabías que acá antes era un lugar malo? Javier se agachó para estar a su altura. Lo sé, campeón. Pero mira ahora. El pequeño miró alrededor con ojos redondos. Mi mamá dice que ahora es un lugar de valientes. ¿Vos sos valiente? Antes de que pudiera responder, una adolescente del taller de periodismo se acercó con una cámara. Disculpe, don Javier, ¿podemos hacerle unas preguntas para el boletín mensual? El expresidente accedió con un gesto. Las preguntas eran simples pero profundas, que sentía al ver el cambio que consejo daría a los jóvenes, como veía el futuro. Sus respuestas eran medidas, sin aspavientos, centradas siempre en el trabajo colectivo antes que en su figura. Mientras hablaba, un grupo de madres llegaba cargando cajas con alimentos. Entre ellas estaba Susana, la madre de Ezequiel, el joven cuyo caso había conmocionado al país. Sus ojos se encontraron con los de Javier por un instante, y en ese silencio compartido había más comprensión que en 1000 discursos. El mediodía encontró al instituto en plena actividad. En el auditorio, donde antes se almacenaban pruebas falsas, ahora se proyectaba un documental sobre derechos humanos. En la biblioteca, antiguo archivo de casos manipulados, los estantes rebosaban de libros donados. Hasta el sótano, ese lugar de pesadillas, se había transformado en un espacio de terapia grupal donde psicólogos voluntarios ayudaban a superar traumas. Al caer la tarde, cuando los talleres terminaban y los últimos visitantes se marchaban, Javier se quedó un momento más en el patio central. Allí, donde un año atrás había estallado el escándalo que cambió su vida, ahora había una placa sencilla con los nombres de todas las víctimas de aquella comisaría. No eran héroes ni mártires, solo personas a las que el sistema había fallado. Lucas se acercó con 2 tazas de mate. Pensé que te gustaría uno antes de irnos, dijo, ofreciendo una. Javier aceptó el gesto con un asentimiento. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó después de un sorbo. Que nadie recuerda ya mi renuncia. Solo recuerdan lo que construimos después. El joven sonrió. Eso es lo que importa, ¿no? Que esto siga creciendo, con o sin nosotros. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre Buenos Aires. El instituto cerraba sus puertas por el día, pero la luz de sus ventanas seguía brillando, un faro en la noche que prometía amaneceres más justos. Y mientras la ciudad dormía, en cientos de hogares donde antes solo había miedo, ahora se contaban historias de cambio, de lucha, de un futuro distinto. No eran cuentos de hadas ni finales felices forzados, sino relatos reales de gente común que había decidido dejar de tener miedo.
El legado no estaba en los discursos ni en las cámaras, sino en esos momentos silenciosos donde una madre podía decirle a su hijo, allí te van a escuchar. Donde un joven sabía que su palabra valía tanto como la de cualquier otro. Donde un país entero recordaba que la justicia, cuando se planta firme, puede cambiar hasta las piedras más duras. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.